En este video tutorial vamos a aprender el formato tabla en Excel. En la hoja formato tabla de tu archivo de práctica podrás ver los conceptos básicos de esta herramienta. Podrás ver qué es el formato tabla y cuáles son las características que nos permiten manejar esta herramienta. En este video tutorial vamos a desarrollar el ejercicio práctica 1. Aquí tenemos un rango de datos y lo vamos a convertir en formato tabla, como lo indica el primer punto: convertir la siguiente base de datos en tabla. Siempre que tengamos un rango de datos y lo queremos convertir a formato tabla, tenemos que primero seleccionarlo y luego vamos a la ficha insertar y hacemos clic en la opción tabla. Nos aparecerá este cuadro de diálogo donde nos pregunta si la tabla tiene encabezados. En este caso daremos clic en el botón aceptar y clic por fuera. Una vez que hayamos convertido nuestro rango de datos en tabla, se nos habilitará automáticamente la ficha diseño de tabla, que nos proporciona todas las herramientas y características para manejar este rango de datos de una manera más fácil. Vamos con el siguiente punto. Dice: aplique el estilo de tabla blanco, estilo medio, tabla 15. Entonces, los estilos o los colores de formato tabla los puede encontrar en la ficha diseño de tabla, en el grupo estilos de tablas. Si abrimos esta galería, aquí vemos formatos rápidos de tabla que podemos aplicar de diferentes colores. Podemos aplicar el que nosotros escojamos. En este caso le vamos a colocar, podemos colocarle este o este. En este caso le podemos colocar cualquiera, vamos a colocar este que aparece acá. Vamos a ver uno. Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, uno que sea más sencillo. Ustedes pueden escoger el que ustedes deseen. Bueno, vamos a escoger, por ejemplo, este. El siguiente punto: agregue 2 registros nuevos al final de la tabla. Entonces vamos a ir al final de la tabla y vamos a agregar el registro 24. Vamos a notar que cuando yo me paro al final de la tabla y le agrego el código 24 y presiono Enter, automáticamente se me agrega el registro a mi formato tabla. Vamos a colocar acá un nombre, un apellido y algunos datos. Enter, Enter, Enter. Digitamos y Enter, y aquí vamos a colocar Enter. Ahora vamos a colocar un nuevo registro. Nos colocamos al final del formato tabla, vamos a digitar el registro número 25 y cuando presionamos Enter vemos como automáticamente se agrega un nuevo registro en nuestro formato tabla. Digitamos algunos datos. Los podemos rellenar. Entonces vemos que es más fácil ingresar nuevos datos a nuestro formato tabla, pues se ingresa dentro de la tabla con el formato de los registros anteriores. Veamos el siguiente punto: agregue filas totales y obtenga el total de sueldos, promedio de asesorías y cantidad de personas en la tabla. ¿Cómo agregamos una fila de totales? Estando dentro de la tabla, nos vamos a la ficha de diseño de tabla y vamos a habilitar esta opción que se llama fila de totales. Vamos a hacer un clic acá y miren que aquí se agrega siempre al final de la tabla una fila que se llama total, que cuando yo coloco el cursor al final de una columna numérica se me habilitan las siguientes funciones de manera automática. Entonces vamos a aplicar las funciones que allí se nos dicen. Se nos dice que obtenga el total de sueldos. Entonces en la columna sueldo, que aquí la tenemos, sueldo, colocamos el cursor acá, abrimos la flechita y vamos a escoger la función suma y él suma automáticamente todos los valores. Luego nos dice promedio de asesorías. Entonces vamos acá, hacemos clic acá, abrimos la flechita y vamos a decirle promedio.
Ese es el promedio de asesorías. Y luego cantidad de personas en la tabla. Podemos ir a nombre o apellidos o a nombres y vamos a colocarle recuento. En este caso nos indica que hay 25 personas en la tabla y así podríamos aplicar diferentes funciones al final de cada columna, haciendo clic al final de la columna, abriendo el cuadro de lista desplegable y viendo todas las funciones que tenemos disponibles para aplicar automáticamente al final de esa columna. En este caso ya hemos desarrollado los valores o los totales que nos pide el ejercicio. Al final, en esta opción dice inserta y organiza segmentación de datos con los campos departamento, cargo y delegación. La segmentación de datos es una especie de filtro que podemos aplicar a estos datos a través del formato tabla. ¿Cómo habilitamos la segmentación de datos? En la ficha de diseño de tabla podemos hacer clic en insertar segmentación de datos. Nos aparece la lista con todas las columnas de la tabla. Vamos a habilitar aquellos campos en los cuales vamos a aplicar segmentación. En este caso son departamento, hacemos clic en departamento, cargo, hacemos clic en cargo y delegación, hacemos clic en delegación. Damos a aceptar y se nos aparecen acá estas tres cajas para poder filtrar por los datos que nosotros querramos. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si yo quiero ver solamente los registros del departamento de administración, hago clic en administración y vemos cómo automáticamente los datos de la tabla quedan filtrados. Si aparte de el departamento de administración yo quiero ver los que son de cargo jefe administrativo, pues voy a activar el dato administrativo. Entonces aquí ya tengo un doble filtro, todas las filas que pertenecen a administración, pero aquellas que solamente pertenecen al cargo administrativo. Y si entre ellos quiero ver solamente la delegación norte, entonces activo en delegación norte. Ya tenemos un filtro. Tenemos la tabla filtrada utilizando los tableros de segmentación de datos. Para quitar estos filtros hacemos clic en borrar filtro y borrar filtro. También podemos escoger datos múltiples. Por ejemplo, si en departamento quiero ver solamente administración y mercadeo, tengo que activar la opción selección múltiple, hago clic en este botón primero y luego tengo que apagar aquel dato que no quiero. Por ejemplo, en este caso quiero ver administración y mercadeo y no quiero ver comercial. Entonces apago comercial y veo solamente administración, mercadeo. Y si solamente de acá, de administración y mercadeo, quiero ver solamente la delegación centro y sur, entonces activo selección múltiple y voy a apagar los que no quiero. Entonces no quiero ver este ni norte, me quedarían activados solamente centro y sur. Y acá en la tabla pues ya podemos ver los resultados. Vamos a mover esto un poco más. Vamos a mover esto acá para poder estar viendo los resultados. Entonces ahí vemos la tabla donde el departamento vemos administración y mercadeo y encargo. En este caso tenemos los cargos activados: director, jefe de producto administrativo. En cargo tenemos estos cargos activados: administrativo, asistente director, jefe de producto, y delegación tenemos solamente centro y sur. Si queremos borrar estos filtros, hacemos clic en borrar filtro y acá borrar filtro. Acá podemos también desactivar la opción selección múltiple. Entonces la apagamos y acá también la apagamos. Entonces de esta manera yo puedo hacer filtros rápidamente con varias columnas utilizando la herramienta segmentación de datos. Para eliminar estos tableros hago clic en el título del tablero y presiono la tecla suprimir para eliminar el tablero de mi pantalla. Finalmente, el último punto es asigne el siguiente nombre de la tabla base empleados. Entonces vamos a la ficha de diseño de tabla, la cual esta ficha se activa solamente si estamos dentro de la tabla. Si yo me salgo de la tabla, la ficha desaparece. Entonces tengo que estar dentro de la tabla
ficha de diseño de tabla, y donde dice nombre de tabla, vamos a borrar tabla 2 y vamos a colocar base, raya al piso, empleados, y presionamos enter. Entonces de esta manera hemos visto cómo implementar formato tabla, hemos visto cómo implementar un formato, cómo implementar una fila de totales, cómo aplicar segmentación de datos y cómo aplicar un nombre a mi formato tabla. Todos los demás opciones que le puedo aplicar a mi formato tabla se encuentran en la ficha diseño de tabla. Por ejemplo, puedo quitar filas con bandas o puedo activar filas con bandas, puedo desactivar, quitar el filtro o colocar el filtro, subrayar la primera columna o la última columna, columnas con bandas, columnas sin bandas, fila encabezado o activar la fila con encabezado, entre algunas de las opciones más importantes de mi formato tabla. Esto ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en el siguiente video.